Hola, yo soy Rebeca Moreno y hoy quiero invitarlos a un breve recorrido por la literatura de la década de los 80. Esta fue una etapa que, aunque a veces es vista como una transición, también marcó cambios fundamentales en el estilo, en voces, en temáticas y sobre todo en el papel de los escritores. En este podcast vamos a explorar qué se leía, quién escribía, qué se contaba y por qué esta literatura sigue resonando hasta el día de hoy. Para entender un poco el trasfondo de la literatura en esta época, vamos a retroceder un poco, ya que durante la época de los 60s y 70s floreció lo que llamamos el boom latinoamericano, que fue una exposición y explosión de autores que pusieron a América Latina en el mapa de la literatura mundial. Pero conforme avanzó el tiempo, hacia la década de los 80s, las grandes olas del boom ya habían pasado y surgió lo que muchos llaman el periodo del post-boom. La literatura se diversificó, nuevas voces aparecieron y los estilos se renovaron. Por otro lado, en Europa y particularmente en el ámbito de la literatura española, también emergió una generación distinta. Según un artículo dedicado y llamado Generación de los 80s, buscaban dejar a un lado el afán de experimentar que tuvieron las anteriores generaciones para volver a escribir por placer y por intriga. Esto quiere decir que querían hacer una escritura y una literatura más directa, más cercana al lector y menos recargada, dejando un poco de lado el compromiso social y político que se había establecido en las antiguas generaciones de escritores. Ahora que hemos entendido un poco acerca del contexto que rodeaba la literatura en la década de los 80s, vamos a hablar acerca de las temáticas más predominantes que tocaban en esa época. Hubieron varias tendencias y temas que destacaron, entre ellos el realismo urbano, memoria histórica y contexto social. En esta categoría muchos autores comenzaron a retratar la realidad contemporánea, las ciudades, los cambios sociales, tensiones políticas, las crisis y desigualdades, en contraste con lo fantástico o mítico del boom del que ya hablamos. Por ejemplo, en Colombia surgió una narrativa que combinaba el realismo urbano, la novela histórica, la policíaca y los testimonios sociales. Otra categoría que podemos encontrar es la diversificación de géneros y formas narrativas. Esta trata de que ya no solo era una novela o cuento clásico, sino era algo híbrido. Contenían elementos de crónicas, ensayos, denuncias, y las fronteras entre el periodismo, la literatura y el ensayo se hicieron un poco más difusas. Igual otra categoría que podemos encontrar y característica es que se vio un incremento de protagonismo de mujeres escritoras e identidades marginadas. Uno de los desarrollos más importantes del post-boom fue la aparición de numerosas mujeres novelistas y cuentistas. Según una revisión del periódico, el desarrollo más significativo en los últimos 20 años del siglo XX fue la aparición de un conjunto de escritoras reconocidas. Este suceso permitió nuevos enfoques, mujeres, lo femenino, roles de género y subjetividades diversas. Un ejemplo de esto es la escritora Isabel Allende, chilena, que es un símbolo muy reconocido de la literatura y del movimiento del periodo del boom latinoamericano. También se usaba un lenguaje más directo y la comodidad de la lectura, especialmente en la literatura española de los 80s. Muchos autores optaron por una prosa clara, cotidiana, accesible, que buscaba atrapar al lector sin los juegos experimentales de generaciones anteriores. Usaban un lenguaje menos rebuscado para llegar de una forma más accesible al lector. También hay que hablar de algunos autores representativos
que para ilustrar estas tendencias vale la pena mencionar algunos nombres destacados. Por ejemplo, en la literatura en español, autores de la llamada generación de los 80s, como Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Almudena Grandes, Luis Landeros, entre muchos otros más. Estos escritores apostaron por novelas realistas, íntimas y contemporáneas. Por otro lado, en América Latina, tras el boom o el post-boom, emergen con fuerza las mujeres, como ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, las novelas de Isabel Allende, de La Casa de los Espíritus, ganó enorme difusión incorporando elementos de realismo mágico desde una perspectiva femenina. También se abrieron espacios para voces experimentales, urbanas y críticas. Además, los consagrados del boom siguieron publicando y evolucionando. Aunque su auge creativo había sido antes, su influencia continuó y sus obras posteriores dialogaron con los nuevos contextos. Después de ya tener un poco más del contexto, referentes y algunas características de lo que fue la literatura en la década de los 80s, creo que es muy importante recalcar por qué la década de los 80s es clave en la historia de la literatura, tanto en español como de forma global. Bueno, es muy importante porque representa la transición generacional y estilística. Esto quiere decir el paso del boom a una literatura más diversificada, plural, menos centrada en la épica y el mito y más en la realidad contemporánea. Esto abre la puerta a una gran variedad de estéticas, voces y realidades. También permitió dar visibilidad a nuevas voces marginadas. Mujeres, territorios periféricos, realidades urbanas, identidades menos representadas, enriqueciendo el canon y ampliando el alcance de la literatura. Todo esto abrió camino a lo que vendría después, ya que en la década de los 90s y en el nuevo siglo de la literatura ya no sería una sola corriente dominante, sino un mosaico de estilos, temas, géneros y temporalidades, muchísimos más de los que vimos en la década de los 80s. También la década de los 80s anticipó futuros movimientos, la tendencia hacia una literatura más comprometida con lo social, lo íntimo y lo cotidiano, la mezcla de géneros, el interés realista o testimonial de grupos marginados y de una sociedad dominada por medios masivos de comunicación. En definitiva, yo creo que la literatura de la década de los 80s fue un puente entre generaciones, entre estilos y entre lo mítico y lo cotidiano. Fue una época de redenciones, de apertura, de reconfiguración del papel del escritor y del lector. Como ya lo vimos, pasaron de ser como una literatura un poco más cuadrada a tener más esta fluidez, de tocar más temas, de la intervención de la mujer, que fue otro punto de vista muy importante, que abrió nuevos panoramas y le dio visibilidad a comunidades marginadas, y igual temas que en épocas anteriores por lo general no se tocaba. Hoy cuando leemos estas obras, quizá no constantemente como las más emblemáticas, descubrimos que muchas de las preocupaciones de entonces siguen vigentes: la identidad, la memoria, el género, el poder, las ciudades, el cambio y la fragilidad humana. Quizá eso explica por qué, a pesar de su aparente discreción histórica frente al boom, la década de los 80s representa un punto de inflexión, un renacimiento silencioso